Bueno, recuerden que esto que hago yo los lunes, lo hago con todo mi cariño, con todo mi aprecio, ¿sí? Lo hago para Cristo, con el único objetivo de que ustedes puedan dar las evidencias en sus iglesias. Así que esto no lo hago para que usted como que se vuelva parte de como si estuviera trabajando conmigo, no. Esto lo hago para que usted pueda llevar esas evidencias a las iglesias, a la iglesia que usted pertenece, que pueda florecer a tal punto que los pastores con los que usted sirve se sientan inclusive muy felices de su mover de vida en el evangelismo y que ellos mismos quieran hasta preguntarle, venga, ¿usted cómo hace para traer tantas almas a la iglesia? Y este entrenamiento no es un estudio más, sino que este entrenamiento es transmitir la enseñanza de Jesús hasta que el evangelio tome lugar en sus corazones y se vuelva algo natural. ¿Y a qué me refiero? Hasta que ustedes no salgan a las calles, salgan de las cuatro paredes, hasta que no experimenten cada semana el ir a salvar las almas perdidas, el ir a salvar las almas perdidas quiere decir de que el evangelio no se ha vuelto parte de la naturaleza. Y esto no quiere decir de que no seamos salvos, ni que Cristo no nos haya rescatado. Pero el evangelio debe tomar lugar como tomó en los discípulos, debe tomar lugar de la misma manera que lo hacía el Señor Jesucristo cada día. Vamos a iniciar leyendo Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Aquí nos habla sobre lo que es la gran comisión, del versículo 15 al 20. Dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Hay algo muy importante y es que el título del mensaje de hoy es ¿por qué debemos evangelizar? ¿Por qué debemos evangelizar? Aquí lo importante es que debemos entender de que el mismo Señor está esperando que lo hagamos. Una iglesia que no evangeliza tiene como futuro el fracaso, el fracaso. Las iglesias que no evangelizan, tarde que temprano cierran. Hay muchas iglesias que se están cerrando a nivel mundial por causa de que no evangelizan. Muchas iglesias se fundamentaron, por ejemplo, en movimientos de misticismo, y si les quitas el movimiento de misticismo y no tienen el evangelio, desaparecen. Muchas iglesias se levantaron en un movimiento emocional. Si les quitas lo emocional y no tienen el evangelio, desaparecen. Pero si una iglesia tiene el evangelio, ¿sí? Y se aferra al evangelio, es una iglesia que siempre va a estar viva. Puede venir inclusive una pandemia y esa iglesia no desaparece. ¿Por qué? Porque están aferrados realmente a la verdad. Así que cuando comparezcas delante de Dios, ¿sí? La pregunta es, ¿qué ha sido lo más? Perdón un momento, ¿me haces un favor? ¿Me prestas mis gafitas, por favor? Qué pena que es que no me puse las gafas y ya un momento. Entonces, cuando nos presentemos delante de Dios, la gran pregunta que de pronto va a surgir es, ¿qué ha sido lo más importante de tu vida? ¿Qué ha sido lo más importante de tu vida? ¿Sí? Hágase en esa pregunta. En su vida ministerial, ¿qué es lo más importante de sus vidas? Yo pienso que hay cosas muy importantes como lo primero, el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo. Tenemos que recordar ese momento. ¿Ustedes se acuerdan de la persona que los llevó a los pies de Cristo?
¿Se acuerdan de esa persona que les predicó? Muchos no lo hicieron de pronto tal como con el evangelio de Cristo, pero estuvieron ahí en el momento más difícil de sus vidas y los guiaron de cierta manera a los pies de Cristo, y de alguna manera Dios permitió que nosotros lo recibiéramos y fuéramos salvos porque creímos en su Hijo Jesucristo. Entonces, deben recordar esa persona, ¿sí? ¿Y cómo deben recordar esa persona? No solamente con un corazón agradecido, sino como un ejemplo de vida. Están siguiendo a Cristo porque alguien se tomó el momento de poder ayudarlos a conocer al Señor. ¿Estamos aquí todos? Entonces, ¿cuál dirías que ha sido el hecho más importante de tu vida? Alguien que me diga cuál ha sido el hecho más importante de su vida. Amén. ¿Cuál? Desde que me convertí, Paz, ¿Desde qué? desde que me convertí, o el Listo. hecho más importante de todo, Ese fue el hecho más importante de tu vida. digo yo, dando, más importante de mi vida. Sí, Sí. A ver, no sé si estoy haciendo la pregunta bien. Bueno, ¿cuál ha sido el momento más importante? ¿Cuál ha sido el momento más importante de sus vidas, Pastor Agustín? Levantó la manita. Sí, señor. Muy buenas noches. El momento más importante de mi vida es que cuando me convertí, el Señor vino, el Espíritu Santo, y estuvo toda la noche conmigo, limpiando, Ok. porque estaba en la brujería y en el espiritismo. Y cuando fui a la iglesia, oraron por mí y ya el Espíritu Santo me había limpiado totalmente. Exactamente, exacto. Tú eras un brujo. Mire, el pastor Agustín era un brujo, él practicaba la brujería. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el momento más importante de nuestras vidas fue ese momento donde Cristo nos salvó. Ese es el momento más importante, ¿sí? Ni siquiera no es el poder, ni siquiera no es los dones, ni siquiera los ministerios, no. Fue el momento en que Cristo nos salvó. Recuerden ese momento, esa felicidad tan bonita, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese querer que otros conozcan de Cristo. Queríamos llevar a la familia a la iglesia, queríamos llevar a los amigos a la iglesia, parecíamos loritos hablando del Señor, lo hacíamos en nuestra propia manera, ¿sí? En nuestra propia forma, pero había un corazón que palpitaba para que las personas recibieran lo mismo que nosotros habíamos recibido. Entonces, la otra pregunta es, que yo quiero que usted medite hoy, es, ¿qué pasó con ese momento? ¿Qué pasó con ese momento? Algunos terminaron en una vida llena de religión. ¿Y saben qué es una religión? Religión es una práctica muerta. Eso es. Religión es una práctica muerta. La verdadera religión es pura, es sin mácula. La palabra religión significa una práctica, es decir, que vamos en la misma dirección con Cristo y hacemos lo mismo que el Señor Jesucristo hacía. El corazón de Cristo palpitaba todo el tiempo por la salvación de las almas. Los pies de Cristo siempre caminaban, era hacia la salvación de las almas. Los ojos de Cristo siempre estaban enfocados, era en ver a las almas perdidas. Esto era el enfoque del Señor Jesucristo. Su mente, todo su cuerpo, su espíritu, alma y cuerpo estaban concentrados, era en salvar las almas. Por eso el Evangelio es el mejor regalo que una persona puede recibir. Es el mejor regalo, el mejor regalo. Muchos pensamos que de pronto teniendo movimientos como extraños, íbamos y les dábamos a las personas una cantidad de cosas que no tenían nada que ver con el Evangelio, ¿sí? Miren, yo les digo una cosa, yo hacía llorar mucha gente, la hacía llorar. Y yo era una de las personas que generaba un movimiento que hasta que yo no veía llorando a la gente, yo les hacía sentir como si el Espíritu Santo todavía no estuviera ahí. Y cuando yo empezaba a ver a todo el mundo llorando, yo decía, ya llegó el Espíritu Santo de Dios. Pero ni siquiera iba en la misma dirección con Cristo. Ni siquiera mi corazón palpitaba por las almas perdidas. Mi corazón palpitaba era por un púlpito. Mi corazón palpitaba era por una tarima. Mi corazón palpitaba era por fama, por éxito, por posición. Eso era.
Si hay una persona en este grupo que estamos hoy reunidos aquí que pueda decir que ha conocido ese extremo del misticismo, ese extremo de operar inclusive en otros espíritus que no eran ni siquiera el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué lo sé? Simplemente porque no iba en la misma dirección con Cristo. Era totalmente legalista, era muy legalista. Y cuando hablo de legalismo, les estoy hablando de que llegaba a una iglesia y en vez de traer felicidad, lo que traía era tormento cuando predicaba la palabra. ¿Sí? El pecador salía como con más atormentado, en vez de salir libre, saliera más atormentado de saber que era muy pecador. ¿Sí? Las personas a las cuales le predicaba siempre estaban como atormentados, y entonces trataba de llevarlos a un nivel de santidad que yo mismo les proporcionaba, ni siquiera la santidad guiada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo siempre he dicho que la verdadera santidad no es la que yo genero. La verdadera santidad es ayudar a las personas de la iglesia a ir en la misma dirección con Cristo. Ahí está la verdadera santidad. Seguir las pisadas de Jesús. Esa es la verdadera santidad. Porque una persona que sigue las pisadas de Jesús realmente está concentrado en las cosas de Dios. Ni siquiera está pensando en pecado, ni siquiera está pensando en nada de esas cosas. Es seguir las pisadas de Jesús. Y obviamente en el camino se van a levantar obstáculos, en el camino vamos a tener una batalla espiritual, en el camino no vamos a tener lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es importante que nos vistamos de la imagen de Cristo, es decir, de toda la armadura, de toda la verdad, de todo lo concerniente a la armadura. Pero la armadura no es algo como que tú estás orando y tú dices, me pongo el casco. Ahora mismo me pongo el casco, ahora declaro el casco en mi cabeza. Yo lo hacía, yo era uno de los que no entendía cuando estaba recién joven, ministerialmente, y yo empezaba a cerrar mis ojos y entraba en ese trance espiritual y yo decía, ahora declaro, me pongo el casco. Y yo era como que me estuviera poniendo una armadura, ahora me pongo el escudo. Y me tocaba los pies y decía, me he visto los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, y cogía así, ahora cojo la espada del Espíritu Santo. Pues era la manera que lo veía. Obviamente que era algo inocente, pero no hablaba de esto. Es vestirnos de la verdad, es vestirnos de justicia. Vestirnos los pies con el apresto del Evangelio es salir a evangelizar. Utilizar la espada del Espíritu Santo es predicar a Cristo realmente, que dice que realmente el Espíritu Santo solamente va en la misma dirección con Cristo. Por favor, va en la misma dirección con Cristo y no va en nuestras direcciones. Entonces nuestro corazón tiene que palpitar por las almas perdidas. Tiene que haber un amor extraordinario por las almas perdidas. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Porque debes mirar si realmente tienes la evidencia de que estás concentrado en lo que el Señor mandó a hacer. Debes mirar eso. ¿Realmente estás concentrado en lo que Dios mandó a hacer? Mateo capítulo 4, versículo 19. Voy a leerles. Mateo capítulo 4, versículo 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Para qué el Señor llamó a sus discípulos? A los que eran apóstoles, ¿sí? Pero no como el apostolado que se mueve hoy en día. Y por favor, no me malinterprete. Yo creo en los 5 ministerios, lo creo. ¿Sí? De pronto algunos de mis compañeros de trabajo de otros países no lo creen. Igual lo respeto. Eso no nos va a llevar al cielo y tampoco nos va a mandar para el infierno. Esas son posturas también. Amén. Entonces, yo creo en los 5 ministerios y estos discípulos del Señor, que después fueron apóstoles del Señor Jesucristo, ¿sí? Eran personas que fueron guiados solamente a concentrarse en Cristo y a ir en la misma dirección con Cristo. Por eso deben haber evidencias de que estás centrado solamente en el Señor. ¿A quién llamó? A sus discípulos. ¿Para que siguieran a quién? Para que lo siguieran a Él. Entonces nuestra labor como hombres de Dios y como mujeres de Dios es guiar a las personas a que sigan a Cristo, no a que nos sigan a nosotros. ¿Estamos aquí todos? Es guiar a las personas a que sigan a Cristo, no a que nos sigan a nosotros. Nosotros pudiéramos utilizar
todo el movimiento que formamos para hacernos famosos, ¿cierto? Por favor, prendan sus camaritas para hacernos famosos o para adquirir algún tipo de éxito o para sentirnos de que, uy, mire lo que Dios está haciendo conmigo, mire lo que Dios está haciendo conmigo, ¿sí? Yo tengo esto, él no tiene eso, no. Nuestra labor es hacer lo mismo que el Señor Jesús hizo con sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Dice, y les dijo, venid en pos de mí. Lo primero que hizo fue atraerlos a él. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es llevar a las personas a Cristo, porque va a ser la única manera que aprendan a evangelizar realmente y dar sus vidas por él. Y les dijo, y os haré pescadores de hombres, os haré pescadores de hombres. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, escúchenme, por favor, concéntrense, todo lo que nosotros hacemos es para ser pescadores de hombres. Miren, mis hermanos, ni siquiera estaba escrito las epístolas paulinas, ni siquiera estaba escrito temas de Tito capítulo 1, ni temas de Primera Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, de obispado, de administración. Ni siquiera estaba escrito, y yo quiero que presten atención a esto, porque esto le va a hablar a más de uno para que organice sus prioridades en la iglesia, para que organice sus prioridades, si tiene una empresa, si tiene un negocio, si no es pastor, si tiene un almacén, si es odontólogo, si es abogado, lo que sea. Aquí la Biblia nos enseña las prioridades y Jesús lo primero que llamó a sus discípulos fue para que estuviesen con él. Y lo segundo fue para ser los pescadores de hombres. Dese cuenta que lo más importante de una iglesia es el evangelismo. Si no hay el evangelismo, la iglesia fracasa con el tiempo. Pero las personas que están dentro de las iglesias tienen que encontrar estas respuestas también. Tienen que encontrar estas respuestas y tienen que apoyar a sus pastores. No pueden dejar a sus pastores solo. Tienen que apoyar a sus pastores. Tienen que madurar espiritualmente, ya no ser como esos niños recién nacidos. Si están recibiendo palabra y palabra y palabra y están escuchando el evangelio, del evangelio, del evangelio, ni siquiera el pastor ya debería decirles, oiga, evangelicen. No, eso ya debería estar saliendo naturalmente. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, antes de que el apóstol Pablo escribiera sobre el ordenamiento de las iglesias, antes de que el apóstol Pablo allí escribiera guiado por el Espíritu Santo acerca de los ministerios en Efesios capítulo 4, versículo 11, antes de que el apóstol Pablo escribiera a la iglesia de Corintios en el capítulo 12, Primera Corintios capítulo 12, acerca de los dones espirituales, antes de que se escribieran todas estas cosas, lo primero que Cristo hizo fue llamarlos para que lo conocieran a él, porque tenían que ver lo más importante para él. ¿Qué era lo más importante para él? Durante esos 3 años, ¿a qué se dedicó el Señor? Y si el Señor se hubiera quedado otros 3 años con los discípulos y el libro de los Hechos se hubiera escrito con el Señor Jesucristo aquí en la tierra, estoy seguro que hubieran continuado haciendo lo mismo que él venía haciendo los primeros 3 años. Y si el Señor Jesucristo hubiera decidido quedarse 100 años más, y ya sus discípulos se hubieran ido al cielo porque hubieran nacido otros y se hubieran levantado otros, hubiera acompañado a los siguientes igual a hacer lo mismo que él hizo con sus discípulos durante los 3 años. Y si el Señor se hubiera permanecido hasta este tiempo en carne propia aquí en la tierra y estuviera dándonos clases en este momento, pues nos estaría enseñando lo mismo que él enseñó hace 2000 años atrás, y mañana estuviéramos saliendo con él al campo a salvar las almas perdidas. Mis hermanos, todo lo que el Señor nos enseñó está en su vida personal, es decir, en la vida de Cristo. Por eso no se concentren en otras cosas. Y cuando digo que no se concentren en otras cosas, no quiere decir que no vaya a trabajar ni que no cumpla con las cosas y sus responsabilidades. No, estoy diciendo que todo lo que tiene que ver con Dios,
Todo lo que tiene que ver con Dios, direcciónelo siempre a través de la vida de Cristo. Su empresa, direcciónela a través de la vida de Cristo. Su carrera universitaria, direcciónela a través de la vida de Cristo. Entonces va a entender para qué es la carrera universitaria, va a entender para qué es su empresa, va a entender para qué es su familia, va a entender para qué son sus próximas generaciones, va a entender para qué son los dones, para qué son los ministerios, para qué son los talentos y para qué es todo lo que Dios nos dio. Todo es para hacer exactamente lo que Jesús nos mandó a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer? Mateo capítulo 24, versículo 14. Que se les grabe, que se les enraíce, que sueñen con este versículo, que se levanten y abran los ojos y piensen con este versículo, que cuando vayan en un avión piensen en ese versículo, que cuando se bajen del avión también piensen, que si va en un burro, en una mula, va a caballo, va en moto, va en patines, donde quiera que vaya, siempre este versículo sea el corazón suyo de su ministerio y de que Dios, lo que Dios le ha entregado. ¿Cuál es este versículo? Y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Los que anhelamos que el fin venga, estamos predicando el evangelio. Los que no anhelamos que el fin venga, no predican el evangelio. Para Pablo era muchísimo mejor estar con Cristo que estar en la tierra. Pero decía, me siento en estrecho, no sabiendo qué escoger. Si partir estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, o quedarme por causa de los escogidos y por causa de aquellos que tenían que ser salvos. Así que nuestro deseo debe ser que el fin venga. ¿Por qué? Porque si viene el fin de todos los tiempos, pues empezará un nuevo tiempo. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Un tiempo con Cristo. El deseo de nosotros debe ser partir con Cristo. Ni siquiera, mire, usted puede tener 20 años, pero su deseo debería ser partir con Cristo. Partir con Cristo. Así que cada día debe vivir como si Cristo fuera a venir. Y qué bonito que el Señor, si lo cogió mañana y si nos cogió a todos mañana, nos coja entregándole el evangelio a alguien. Que nos coja predicándole el evangelio a alguien. Que nos coja inclusive orando hasta oraciones que van en la misma dirección con él, como Señor, por favor, en este día que voy a ir a trabajar, por favor, pon en mi camino personas a las cuales yo les pueda compartir el evangelio. Quita toda excusa de mi corazón, quita todo miedo, todo temor, porque veo que es importante. El evangelio, lo más importante, es el regalo más grande que le pueden dar a la vida de las personas. No es un carro, no es una casa, no son 100 millones de pesos, no es nada de estas cosas. El regalo más grande y más maravilloso que le puedes dar a una persona es el regalo de la salvación. ¿Y saben por qué? Porque en ese momento recibe el Espíritu Santo de Dios, recibe toda la sabiduría, recibe toda la inteligencia y hasta se convierte en tremendo empresario para la evangelización mundial. A veces las personas piensan que la mayor bendición es darle unas monedas a un pobre, o la mayor bendición es darle una sopa a un enfermo. ¿Qué hizo Pedro en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 4? Se encontró con un hombre cojo que siempre pedía limosnas y ni siquiera podía entrar al templo. Así hay muchas personas que se invitan a la iglesia, pero no entran, no van. ¿Y por qué no van? Pues simplemente hablando porque están llenos de tinieblas y pues a las tinieblas no les gusta estar donde está la luz. Y a los que están endemoniados y que tienen espíritus, pues no les gusta ir a la iglesia, ¿sí? Así que muchos se frustran tratando de invitarlos, y hasta empiezan a hablar mal. No, es que ese hijo del diablo no me pone cuidado. Es que ese hijo del diablo como que Dios lo creó para que se perdiera. Y empezamos a tener conversaciones así incorrectas. Pero resulta que el único problema es que no se le ha dado realmente de lo que se tiene que dar. ¿Qué dio Pedro? ¿Qué le dio al cojo? El cojo llevaba toda la vida allí en el templo y los sacerdotes entraban por ahí, los que tenían mucho conocimiento de la palabra, los que estaban llenos de la palabra, que debían conocer a Cristo, ni siquiera le daban Cristo, le daban era monedas y le daban sopa. Y hasta ni siquiera podía entrar al templo por su condición. Por su condición. Pedro, a través de la oración y a través de tener el contenido correcto de Cristo, sus ojos fueron abiertos, sus ojos espirituales se expandieron. Y entonces, en una de esas
tardes que iba allí al templo a la hora novena, la de la oración, a las 3 de la tarde, de tanto tiempo que iba a orar, vio al cojo. ¿Por qué? Lo vio de diferente manera. ¿Y por qué lo vio de diferente manera? Porque su estado espiritual cambió. Su estado espiritual cambió. Escúcheme aquí, su estado espiritual cambió. A tal punto que Pedro dijo, este hombre no necesita sopa. Este hombre no necesita monedas. La cojera que tiene este hombre es que tiene los 6 problemas del no creyente, que tiene los 3 problemas fundamentales. Y la única manera de solucionarle esto, para que pueda empezar a ir a la iglesia, es de lo que yo tengo. Por eso dijo, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué tenía Pedro? Todo el contenido y toda la enseñanza de la vida del Señor Jesucristo. A eso es lo que llamamos la doctrina de los apóstoles. No la cantidad de doctrinas que se han inventado hoy en día, que son la doctrina de los apóstoles, pero que apóstoles que nunca caminaron con Cristo y que tampoco conocen a Cristo y que se levantan una cantidad de movimientos. Los verdaderos apóstoles solo siguen las pisadas de Jesús. Voy a volver a decir eso y lo voy a decir con mucho cariño. Los verdaderos apóstoles, los verdaderos profetas, los verdaderos evangelistas, los verdaderos pastores, los verdaderos maestros, estos 5 ministerios solo siguen las pisadas de Jesús, no siguen otras pisadas, no les interesa otra cosa más. En lo único que se concentran es en hacer lo que Cristo les mandó a hacer. Los dones espirituales, las personas que tienen ministerio y que siguen las pisadas de Jesús, ni siquiera les interesa mostrar sus dones. Miren la actitud de Pedro. Pedro ni siquiera le interesaba mostrar sus dones y así era su actitud tan fuerte, en no vanagloriarse a sí mismo, que hasta pasaba por donde estaban los enfermos y la sombra los sanaba. Oye, eso es una actitud realmente que era una persona que ni siquiera buscaba lo suyo propio. Ni siquiera buscaba lo suyo propio. Pasaba por donde estaban los enfermos y los enfermos se sanaban. Mira qué tremendo, pero no se ponía allí a echarse cuñas. Yo sano a los enfermos, yo sano a los enfermos. No, pasaba por donde estaban los enfermos y la sombra sanaba a los enfermos. Por eso ese corito que dice, y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y la sombra, ¿cómo es que dice? Alguien que lo cante, por favor. El pastor Javier se lo sabe, creo que lo sabe el pastor Javier. Cántelo. No era la sombra ni tampoco era Pedro. No era la sombra ni tampoco Pedro. Exactamente. Entonces, ¿quién era? Cristo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Pero ustedes tienen que direccionar todo hacia la evangelización mundial. Todo, la economía la tienen que direccionar hacia la evangelización mundial. Ya no usen el dinero para gastar en una cantidad de cosas que no les está trayendo resultados de nada. Gastando 10, 15 millones de pesos para consentirle el oído a una hora a una persona, a un grupo de personas que son de la iglesia, ni siquiera son nuevos. Esos 15 millones de pesos, ¿sabe qué? Úselos para llevar el evangelio a las calles durante unos 4 meses seguidos. Y créanme, escúchenme lo que les estoy diciendo. Y realmente van a ver el gran avivamiento a través del evangelio. Muchos piensan que un avivamiento es para hacer uno en el parque, gastar 15 millones de pesos en una campaña evangelística. Oiga, no me malinterprete. Yo creo en las campañas evangelísticas, las que van en la misma dirección con Cristo. Pero yo pagaba campañas evangelísticas hasta de 10 y 15 millones de pesos. Y resulta que invitábamos y se reunían en las iglesias y los perdidos seguían en lo mismo. Los perdidos seguían en lo mismo. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos es campañas evangelísticas que lleguen a los perdidos. Que lleguen a los perdidos. Esas son las campañas evangelísticas que realmente golpean y hieren la cabeza de Satanás. El evangelio es el que hiere la cabeza de Satanás. Así que ustedes tienen que mostrar las evidencias y tienen que mostrar los frutos de que realmente están yendo en la misma dirección con Cristo. Repito estas palabras por si alguien de pronto escuchó la campaña evangelística y de pronto no escuchó la segunda parte, porque eso sucede muchas veces cuando no ponemos atención. Sí creo en las campañas evangelísticas, sí creo en ellas, pero las que van en la misma dirección con Cristo. Jesús tenía campañas evangelísticas en todas partes donde iba y se agolpaba a la gente, Pero ¿quiénes se agolpaban? Los perdidos. Los perdidos eran los que se agolpaban.
¿Y qué era lo que hacía que los perdidos se agolparan? Que veían a Jesús, que veían a Jesús. Entonces, cuando empiezan a ver a Jesús en nosotros, los perdidos se van a empezar a agolpar también. Así que las obras del evangelismo deben empezar a tomar forma en sus vidas y a tomar lugar en sus vidas de forma natural, natural, natural. Usted empieza a seguir a Cristo y empieza a meditar en Cristo y empieza a encontrar todos los tesoros en Cristo y empiezan a suceder cosas como fruto que usted nunca hacía. Así es. Por eso las obras del evangelismo suceden de forma natural como consecuencia de seguir al Señor. De forma natural. Yo no evangelizaba. La verdad, yo no evangelizaba. Pero ahora esto sale de forma natural y predico el camino de salvación y las personas se convierten. Las personas se convierten. Las personas se salvan. Y ni siquiera me interesa llevarlo para mi iglesia. Porque a veces me encuentro con personas que no quieren ir todavía a una iglesia y ni siquiera me dan el número de teléfono. Pero no importa, les sembré el evangelio y como el eunuco siguió gozoso su camino. Pero ¿qué fue lo más importante para Felipe? Que ese eunuco recibiera al Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo más importante para Felipe en su pensamiento? Seguir llevando el evangelio. No buscaba sus propias cosas. Por eso tenemos que ser discípulos desinteresados. Diga conmigo, debo convertirme en un discípulo desinteresado. Desinteresado. Cuando somos discípulos desinteresados, entonces si se organiza una campaña evangelística y vamos a ir en la misma dirección con Cristo, ya ni siquiera nos va a interesar pararnos por allá en esa tarima. Miren, hermano, yo vengo de unos movimientos donde nosotros los pastores, cuando nos invitaban a una campaña evangelística y nos decían, bueno, vamos a reunir las iglesias. Todos los pastores empezábamos a preguntar, bueno, pero ¿cuánto tiempo nos va a dar a nosotros? Unos 5 minuticos o unos 10 minuticos siquiera para soltar una palabra. Y el único interés era ser vistos. El único interés era pararse en esa tarima. Y se lo digo de corazón porque yo lo viví. Cristo cuando entra quita todo eso. Lo quita todo. Por eso tenemos que ser discípulos desinteresados. Ni siquiera tenemos que ser discípulos que buscamos querer que nos conozcan, que nos conozcan. Entre más busquen sus propias cosas, menos van a fluir las cosas de Cristo. Repito eso. Entre más busquen sus propias cosas, menos van a fluir las cosas de Cristo. Miren, por ejemplo, la vid en Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. ¿Qué significa esta parábola acerca de la vid? Cuando usted lee y medita esto, Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. ¿Y qué tienen que hacer esos pámpanos? Esas ramitas, ¿qué tienen que hacer? Dar fruto, dar fruto. Entonces, el fruto es la evidencia de que esa rama realmente está conectada a la vid. Si esa rama no está conectada a la vid, pues no va a dar fruto. Van a tener que ponerle frutos como los arbolitos de Navidad en diciembre, porque no va a dar frutos verdaderos. Va a dar solo frutos postizos. No sé si me estoy haciendo entender. Él es la vid. Él es la vid. Nosotros los pámpanos. Nosotros somos los pámpanos. Y en la mática, los pámpanos. ¿Sí? Pero hay máticas inclusive que se ven así de bonitas. Y van a la iglesia. Y se ven lindas. Pero son artificiales. Son artificiales. Son artificiales. Y hasta se visten bonitos, ¿cierto? Y hasta tienen una apariencia de piedad. Y cualquiera que los ve en la calle dice, uy, ese hombre sí tiene una santidad muy brava, muy fuerte. Mire esa manera en cómo se viste, cómo se comporta y todo. Pero no hay fruto. Es como es. Mire, esto es puro caucho. Puro caucho. Así son muchas personas que están conectados a la vid, que están ahí, pero no dan fruto, no dan fruto. Entonces la evidencia que realmente estoy conectado a la vid, que estoy conectado a la enseñanza de Cristo,
es que se me empiezan a ver los frutos naturalmente que Cristo tenía. Es eso. Y lo digo despacio. Se empiezan a ver los frutos naturalmente. Miren, yo fui, esto no lo voy a decir por vanagloria, sino siempre por testimonio. Bueno, por favor, siempre que usted escuche un testimonio que yo doy, es porque trabajo el campo y ustedes tienen que recibir de todo esto. Aquí hay un muchacho que se llama Víctor Requena. Él es de Valle del Tuy. Él está en un área donde eso está lleno de brujos. Allá, Víctor, por favor, di hola, levanta tu mano. Hola, 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 Víctor. Víctor, no sé si lo ven ahí. Es un morenito. Ok, Víctor vive en una zona donde eso está culminado de brujería. Las familias allá han crecido en la brujería por generaciones, es decir, de que prácticamente la brujería allá es como para nosotros el cristianismo se convirtió como en una religión y parte de la vida de ellos. ¿Sí? Entonces, tanto la tatarabuelita era bruja, la nieta la bisnieta era bruja, la mamá era bruja, la tía era bruja, y todos los niños y todos se convierten en brujos, porque es como nosotros. O sea, esa es la cultura de ellos. Y saben que lo más tremendo, que ellos piensan que eso está bien. Lo más tremendo, ¿sabe qué es? Peor todavía, que ellos piensan que esos dones Dios se los dio. ¿Es así o no, Víctor? Mire, Víctor está ahí, que él se los diga. Salimos a evangelizar con Víctor a la calle. Yo no sé si él estaba ese día que salimos a evangelizar, pero un tipo pasó y gritaba cuando escuchaba el evangelio, pasó y gritaba, ¡guau! ¡Guau! Era puro endemoniado. Sabía quiénes estábamos allí. Pero mire, mis hermanos, solo estuve con Víctor como 2 días que le di entrenamiento, hijo, allá en Valle de Tuy, o como 3 días estuve allá en Valle de Tuy, y desde ese momento yo no he parado de ver a Víctor saliendo a las calles, saliendo a los parques, y Dios le abre puerta y Dios se glorifica a través de la vida de él, y ha seguido la corriente del evangelio, ni siquiera ha parado, y sigue aquí conectado. Y ni siquiera pertenece a mi iglesia, pertenece a la iglesia allá donde su pastor, pero estoy seguro que su pastor ama tanto a este evangelista. Estoy seguro. Entonces, se imagina, pastor, por ejemplo, usted que pertenece a una misión y que empiece a tomar el evangelio y aferrarse al evangelio, y el estado espiritual de su iglesia cambie y empiece a levantarse como la luz que resplandece el evangelio en todo su barrio y en toda su ciudad, y que usted sea el próximo que tenga esa iglesia que nadie esperaba, pero usted ni siquiera busca eso. Ni siquiera estaba buscando tampoco que su iglesia creciera, sino que empezó su alma a palpitar por las almas perdidas, porque se dio cuenta que es el regalo más hermoso que puede recibir una persona, y naturalmente usted empezó a hacer la obra de Dios, y naturalmente toda la iglesia empezó a hacer la obra de Dios, y naturalmente la iglesia empezó a crecer. Eso es así. Todo cambia con el evangelio, las familias cambian, la economía cambia, todo cambia, todo cambia. Pero es lo que menos se le quiere dedicar tiempo, y es lo que más fácil se desvía. Escuchen esto. Pueden estar escuchando el mensaje hoy y se están moviendo allí las emociones, y sienten el fuego y sienten ganas de salir de la reunión y decir, no, tengo que ir a predicar algo. Ya esta semana tengo que empezar, tengo que empezar. Mientras que no se enraíce, mientras que no se grabe y mientras que no se vuelva parte de la naturaleza, siempre va a ser solo emoción. Solo emoción. Sale una semana y ya la otra ya no. Tiene que tomar lugar, enraizarse. Por eso la única manera de que este evangelio, digan conmigo, mi evangelio, como le dijo el apóstol Pablo, tiene que ser mi evangelio, el evangelio de Cristo tiene que ser mi evangelio. La única manera para que este evangelio y esta vida de Cristo en nosotros se enraíce es estando conectado a Él,
conectado a Él. ¿Se imagina que tuviéramos esta clase todos los días de lunes a viernes? Oh, sería como el Señor Jesucristo andaba con el Señor, con sus discípulos todos los días y lo escuchaban a Él y lo escuchaban a Él, lo escuchaban a Él y naturalmente va a empezar a tomar vida, a tomar vida. Pero como no estamos todos los días, pues usted coja la Biblia y coja los evangelios y léalos unas 50 veces cada uno. Y lea el libro de los Hechos unas 50 veces cada uno, suelte un poquito el Antiguo Testamento, déjelo ahí hasta que conozca bien a Cristo, y entonces cuando lea el Antiguo Testamento va a ver a Cristo por todas partes, va a haber evangelio por todas partes, va a haber salvación por todas partes, y va a decir, ahora entiendo el mensaje de la Biblia de los 66 libros, solo Cristo, solo evangelio, solo salvación. Esto es algo interesante. Hasta vea Jonás y dice, wow, Jonás era predicando el evangelio, por eso duró 3 días y 3 noches en aquel pez gigante. Pero ¿qué estaba haciendo Jonás? Predicando otro mensaje que no era, me voy para Tarsis, me voy para Tarsis. Esa era otra predicación. Esa era su propia misión. La vida de Jonás muestra la misión incorrecta y la misión correcta. Y Jonás dijo, pues yo voy a hacer mi propia misión, me voy para Tarsis. No, tenemos que soltar nuestra propia misión y aferrarnos a la misión de Cristo. Tenemos que quitar esa visión nuestra y coger la visión de Cristo. Algunos cogieron el libro de Habacuc, capítulo 2, y dijeron, escribe la visión en tablas, escribe la visión en tablas. Y pensaron que Habacuc estaba hablando de alguna visión diferente a la de Jesús, de alguna corriente diferente a la de Jesús. Y de ahí se levantaron muchas estructuras, como en el tiempo de ¿qué? De la Torre de Babel. Se levantaron muchas estructuras de la Torre de Babel con este versículo, y las personas entonces resultaron levantando su propia visión y su propia misión. Su propia visión y su propia misión. Ah, no, ¿qué visión te dio a ti Dios? Ah, no, a mí me dio esta visión y esta misión. ¿Y a ti qué visión te dio? A mí me dio esta visión y esta visión. No, Jesús vino y nos marcó la visión y nos marcó la misión. Y en eso tenemos que estar concentrados todos. En eso tenemos que estar concentrados todos. Toda misión y toda visión de todos los discípulos de Jesucristo en el Antiguo Testamento fue salvar las almas y predicar el evangelio. Derramar la sangre del cordero, derramar la sangre del cordero. En los templos se derramaba la sangre del cordero. Solo se predicaba el evangelio. Solo se predicaba el evangelio. Noé solamente sabía que con el sacrificio podía salvar al pueblo de Dios de la tierra de Egipto. José sabía que solamente con la semilla que podía allí darle a la gente en las vacas flacas podía salvarlos del hambre. Él tenía las túnicas de diferentes colores para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, es decir, para salvar a todas las culturas y todas las razas en aquel entonces. Por eso es importante que no cambiemos el evangelio, no lo cambiemos. Jesucristo es la piedra angular que desecharon los edificadores, así como lo desechó también allí los que estuvieron en el tiempo de Babel. Cambiaron la piedra y le empezaron a construir, fue con ladrillo. ¿Por qué? Porque empezaron a construir sus propias cosas. Y ahí se expandieron esas personas que tenían sus propias cosas y empezaron a armar diferentes culturas, diferentes criterios, diferentes religiones, diferentes sectas, diferentes doctrinas. Y por eso en cada continente y en cada país vemos idolatrías diferentes y vemos miles y millones de dioses por todas partes. Porque cambiaron el modelo inicial, cambiaron la piedra. Siempre fue la piedra, siempre el fundamento fue la roca. Por eso Mateo 7:24 en adelante dice que el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Un discípulo prudente es aquel que sigue las mismas pisadas de Jesús. Un discípulo prudente es aquel que fundamenta su vida espiritual en la roca. Un discípulo prudente es aquel que no cambia las cosas que Jesús mandó a hacer. Un discípulo prudente es aquel que puede estar en medio de diferentes maestros que le dicen, no es así, no es así, no es así, no es así. Pero como él está aferrado a Cristo, solamente se concentra en lo que Cristo le mandó a hacer. Ese es el discípulo prudente. Lo demás es imprudencia. Así que el evangelismo es algo que las personas necesitan, los pueblos, los barrios, las montañas. ¿Por qué? Porque el evangelismo es lo único que quebranta la fuerza de Satanás. Es lo único. Mire, José tenía el evangelio y donde llegaba, quebrantaba el poder de Satanás. Llegó a la casa de Potifar, quebrantó el poder de Satanás y hasta la economía y todo le empezó a prosperar.
Porque el evangelio quebranta el poder de Satanás. Llegó a la cárcel y empezó allí a prosperar la cárcel también, hasta le entregaron las llaves. Llegó al gobierno y empezó a prosperar todo. ¿Por qué? Porque el evangelismo quebranta las fuerzas de Satanás, las quebranta. Como Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret, como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo el que cumplió con el evangelio? ¿Qué estaba haciendo Cristo? Quebrantando el poder de Satanás con su vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El evangelio quebranta las fuerzas del diablo, las quebranta, las destruye. Eso es lo que dice allí. Efesios capítulo 2, versículo 2. El evangelio cambia la corriente y la mentalidad de las personas. Cambia su estilo de vida también. Lo cambia todo. Por eso, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que el que se encuentra con el evangelio, pues nueva criatura es. ¿Qué dice? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Por eso les digo, mis hermanos, que la única manera para que las personas se salven y para que donde hay oscuridad sea transformado es cuando ustedes empiezan a salir a esas calles y se levantan y resplandecen la luz de Jesucristo. Ya no pierdan más el tiempo en otras cosas. Nuestro pastor principal dice que a veces pensamos que hacer muchas cosas, eso es lo correcto. Pero dice, hacer solamente lo que Jesús mandó hacer, eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Estas palabras son muy sabias y muy profundas. A veces pensamos que con hacer muchas cosas agradamos a Dios. Por eso fue que Caín no ofreció una sola cosa. Él ofreció espárragos. Él ofreció de todo tipo de cositas, de todo tipo de cosas en el altar. Pero Abel solo ofreció una cosa, el cordero. Eso es un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Solo ofreció el cordero, no necesitó ofrecer nada más. ¿Y Dios con qué ofrenda se agradó? Con la ofrenda de Abel. Y se desagradó de la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque Caín es el prototipo de discípulo que cambia todo. Cambia todo. Los dos tenían que ofrecer un sacrificio. Pero le hago esa pregunta. ¿Una lechuga tiene derramamiento de sangre? ¿O un espárrago tiene derramamiento de sangre? Bueno, un tomate, alguno va a decir, si el tomate sí derrama un color como semisangre. No, tampoco. No, las verduras no tienen derramamiento de sangre. ¿Qué era lo que quería Dios? Un derramamiento de sangre. ¿Y qué ofreció Abel? El derramamiento de sangre. ¿Qué tenemos que ofrecer nosotros? El derramamiento de sangre. ¿Qué es esto? La salvación, la salvación. Hoy el altar se ha cogido para criticar. El altar se ha cogido para menospreciar a los demás, para hablar mal de los demás. El altar se ha cogido para comparar las iglesias, Miren, las demás iglesias no se van a salvar haciendo comparativos y guiando a la gente a que odia a los demás y diciendo nosotros sí somos los correctos. No, así no se salvan las demás iglesias. Las demás iglesias se van a salvar cuando vean la luz del evangelio que brilla a través de toda la iglesia que Dios nos entregó. Cuando vean el amor de Cristo por las almas, cuando vean el amor de Cristo por los demás hermanos de la iglesia, cuando ya no juzguen más, cuando ya no critiquen más, cuando ya no sientan envidia por nadie. Realmente ahí estaremos vestidos de la imagen de Cristo. Pero lo demás es carnal. Lo demás es carnal. Y hoy hay muchos disfrazados de santidad, pero viven vidas carnales de sus actitudes y en muchas cosas más. Por eso, mis hermanos, el verdadero evangelio es la salvación de las almas a través de Cristo. Así que el evangelismo es la obra en la que Dios está más interesado. Hágase esa pregunta ahí por un momento en su corazón. ¿Realmente Dios en qué está interesado? En que las almas se salven. Mire, si hay un grupito de la iglesia, 5 personas nada más. 5 personas nada más.
La iglesia puede tener 1000, pero si hay un grupito que tenga cinco que estén interesados en lo que a Dios le interesa realmente, mire, esa iglesia se salva por esos 5, como en el tiempo de Abraham. ¿Se acuerda que Abraham, y si hubieran solamente 10, solo 10, que entiendan el mensaje y que lo lleven a las calles? Por eso cuando usted piensa en el evangelismo, ni siquiera piense en toda la iglesia, porque toda la iglesia no va a salir. Pero si usted es uno de ellos, oh, siéntase la persona más feliz de esa tierra. ¿Por qué? Porque está hallando la respuesta de Cristo en usted. Porque está viendo a Cristo viviendo en usted. Por eso el evangelismo es la obra en la que Dios está más interesado. Que dice Hechos capítulo 7, versículos 56 al 60. Allí estaba Esteban. Ahí estaba Esteban. ¿Y qué estaba sucediendo con Esteban? Lo estaban apedreando. Pero como era una persona que disfrutaba del evangelismo, ni siquiera le dolía. O sea, era como que Dios lo estaba cubriendo allí en un poder tan fuerte que él realmente, en vez de sentir las pedradas, veía eran las puertas de los cielos abiertos. Mire, estaba viendo las puertas abiertas del cielo. Y también estaba viendo cómo el Señor Jesucristo estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Esto es algo maravilloso. Eso es lo que hace el evangelismo. ¿Saben qué hace el evangelismo? Digan conmigo, el evangelio de Cristo me permite ver a Dios Padre. Me permite ver a Dios Padre. Por eso donde está Cristo, allí está su servidor también. La única manera de conocer a Dios es cuando conocemos a Jesús. Y allí Esteban tenía la evidencia. No solamente estaba viendo ahora al Señor Jesucristo, sino también estaba viendo al Padre. ¿Por qué? Porque estaba lleno del evangelio. Y ni siquiera predicó el evangelio para ganar una multitud de almas. Lo predicó porque era el plan absoluto de Dios, porque era el deseo de Dios. Ni siquiera predicó el evangelio para montar su propia iglesia, tampoco. Ni siquiera predicó el evangelio para buscar una posición. ¿Quieren que les diga una cosa? En ese momento no se convirtió ninguno. Pedro tuvo respuesta de 3,000 personas en Hechos capítulo 2, versículo 41. 3,000 personas. Y después en Hechos capítulo 4, versículo 1 al 4, tuvo respuesta de 5,000 personas. Ya tenían una iglesia de 8,000 personas. En menos de un año. Los perseguían para matarlos. No tenían piano ni nada de esas cosas para mover los sentimientos. Era solo evangelio. Pero como estos hombres no buscaban sus propias cosas, pues podían predicar el evangelio con una manera tan libre y tan espontánea que ni aun las piedras los paraba. Y tampoco estaban pensando en cuántos me gané para mi iglesia, cuántos me gané para mi iglesia. No, Esteban no se ganó ni un alma en ese momento. Lo que hicieron fue agarrarlo a piedra, matarlo. Pero hasta eso era una bendición para Esteban. ¿Por qué? Porque para él lo más importante siempre había sido ver a Jesús. Ver a Jesús. Tenía sus ojos puestos en Jesús. Él no se movía por nada más. Tenemos que ser esos discípulos. Así sea este grupito que está aquí. Mire, hay 73 personas. Este grupito nada más puede hacer que alumbre el evangelio en todas las naciones de la tierra. En todas las naciones de la tierra. Lo pueden hacer. Usted, Víctor, allá en Valle del Tuy, no alumbre solamente en el Valle, alumbre en toda Venezuela. Que lo empiecen a ver a usted como una ráfaga todos los días por las calles y en el templo. No para de predicar a Jesucristo. Métase allá al pueblo ese que está cerca y que el pueblo ese que es del diablo, vaya y metas allá de cabeza. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, váyase para la montaña esa, allá donde están todos los brujos. Escoja unos 2 discípulos que estén dispuestos a morir y métase allá de cabeza. Y va a ver cómo va a alumbrar la luz del evangelio. Pues tiene que ser. Cristo debe vivir en nosotros. No es mi plan, es su plan. No es la cantidad que gano, sino ir en su misma dirección.
Y Dios añadirá a la iglesia a todos los que tienen que ser salvos, a todos los que tienen que ser salvos. Mis hermanos, ustedes empiezan a llevar el evangelio por todas las casas en su barrio, por todas las casas en su barrio, y de pronto la vida de las personas empiezan a cambiar a tal punto, que ellos mismos empiezan a preguntar, ¿dónde queda la iglesia, Señor, que vino a visitarnos? Mi esposa se sanó, mi hijo se sanó, mi vida cambió, ahora soy feliz. Yo no sé qué hizo este señor, pero me habló de Jesucristo y todo cambió. ¿Dónde quedará la iglesia de ese señor? Y allá Dios los empieza a añadir. ¿Por qué? Porque Dios quiere añadir sus ovejas a donde predican a Cristo, a donde predican a Cristo. Dios está airado, mis hermanos. Dios está airado. Muchos piensan que Dios está airado porque alguien se está portando mal. Dios está airado porque no están predicando el evangelio, las iglesias, como se debería predicar. Por eso a muchos les está diciendo, yo los amo, pero tengo algunas cosas contra ti. Veo que no has negado mi nombre, pero tienes poca fuerza. ¿Y qué es lo que da fuerza a una iglesia? El evangelio. ¿Quieren ver el poder del Espíritu Santo? ¿Quieren ver la fragancia de Jesús? Vayan en la misma dirección con Cristo. El poder del Espíritu Santo obra concretamente por medio del evangelio. Ese es el propósito de la venida de Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra, su propósito fue que predicáramos el evangelio. Él lo predicó en Mateo capítulo 4, versículo 23. Predicó el evangelio en todas partes. En Mateo capítulo 9, versículo 35, predicó el evangelio en todas partes. En Mateo capítulo 11, versículo 5, predicó el evangelio en todas partes. En Mateo 24, 14, les dio la orden, hagan lo mismo que yo hice, prediquen el evangelio en las 237 naciones de la tierra. Entonces, Jesús está interesado en que nosotros empecemos a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es lo único que derrota a los demonios y es el medio por el cual podemos ayudar a otras personas a encontrar el único camino que conduce a Dios. ¿Quién es? Juan 14, 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Deben entender que el evangelismo es el canal secreto. Es el gran misterio. Por eso ese misterio hay que saberlo transmitir también. Ese misterio hay que organizarlo bien y transmitir para que no transmitamos nuestras propias cosas, sino que transmitamos a Cristo. Por eso allí la oración de Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Cristo. Si no tengo el contenido de Cristo bien organizado, voy a utilizar la Biblia para transmitir cosas que Cristo nunca mandó transmitir. Podemos coger esta Biblia y transmitir muchas cosas que Cristo nunca mandó. Pero podemos coger esta Biblia, los 66 libros del Señor, y mirar cuál es la corriente. Así que no se trata de estudiar mucho, sino que se trata de que lo que yo estudie me muestre la corriente de los 66 libros. Hacia dónde van todos los 66 libros. Ahí tomarán lugar el evangelio. Ahí tomarán lugar las clases de evangelismo en las iglesias. Ya no buscamos la Biblia como para buscar nuestras propias cosas, sino que buscamos la Biblia es para buscar el plan absoluto de Dios. El plan de Dios para la vida de las personas. ¿Y qué dice? Dice la espada del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo necesita que todos esos discípulos que llamó empiecen a organizar el contenido de Cristo en sus corazones para él poder utilizarlos de la manera que estaba allí con el Señor Jesucristo todo el tiempo.
Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que seamos como Cristo es. El Espíritu Santo quiere que hablemos lo que Cristo hablaba. El Espíritu Santo quiere que hagamos lo que Cristo hacía. Y miren lo que dice el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí viene, y esta oración se la pido yo a ustedes también. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Entonces diga conmigo, el Evangelio es un misterio que debo saber transmitirlo. Y el que aprende a transmitir correctamente el Evangelio va a ver cómo esas almas resplandecen, cómo esas almas empiezan a convertir sin necesidad de decirles tantas cosas, sin necesidad de pujar tanto y ahora, no, se convierten solamente porque reciben el Evangelio. Solo entregamos el Evangelio de la manera que Cristo quiere y las almas se empiezan a convertir. ¿Por qué? Porque el evangelismo es lo único, es el único camino para cambiar el mundo. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Perdón. Dice así, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si predicamos el evangelio, aquellas personas en las cuales Dios ha puesto fe van a creer fácilmente en el Señor. Si no predicamos el evangelio, no van a creer. Por eso te encuentras muchas personas en el campo que ni te ponen cuidado, porque no escuchan el evangelio. Cada uno tiene una medida de fe, dice la escritura. Cada uno tiene esa medida de fe. Y esa medida de fe se activa cuando predican el evangelio. Yo he visto muchas personas a las cuales les han hablado y entonces me dicen, no, ese es duro, pastor, ese es duro. Y yo digo, déjeme ver, pero yo voy. Y solamente le hablo del evangelio de Cristo, lo que Cristo hizo. Le hablo del amor de Jesucristo. Y saben, reciben a Cristo y sus vidas empiezan a cambiar. ¿Y por qué a los otros no lo escucharon? Porque simplemente hablando no le transmitieron el evangelio, transmitieron sus propias cosas. Hay algunos que transmiten el misticismo, entonces empiezan y cogen a la persona de la mano. Estás pasando por cosas difíciles. Pues obvio, estás separado de Dios, está pasando por cosas difíciles. Y aún estando con Dios, igual pasamos muchas veces por cosas difíciles. Eso no necesita profecía ni discernimiento. Desde el más pobre hasta el más rico pasa cosas difíciles. Entonces empiezan ahí a una cantidad de palabras. Solo entregue el evangelio y va a ver cómo la vida de las personas cambia. Eso es todo. ¿Por qué? Porque Jesús testificó que el evangelismo es el camino para recibir las verdaderas bendiciones que vienen de parte de Dios. Por eso Marcos capítulo 10, versículo 29, allí hay una respuesta absoluta para ustedes. Mis hermanos, el evangelismo restaura la vida financiera de cada uno de ustedes. Mire, no quiero ahondar en este tema, pero es necesario que lo haga. Hay muchos pastores que están mal económicamente y piensan que Dios los escogió para vivir así, alcanzados y con deudas, escuchen por favor, y con problemas. Y hasta pueden estar en un país, escuchen aquí, pueden estar en un país que la economía está mal, entre comillas, y hasta dicen, no, es que no me va mal porque la economía está mal aquí. La economía está mal aquí. El que tiene el evangelio le va bien donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Hasta en una cárcel le llegan las provisiones, como a Pablo. Nunca le faltaba nada. Ahí estaba Epafrodito, un colaborador fiel, que iba y era como 1000 kilómetros que caminaba
y después se devolvía para traer las provisiones a Pablo. Mire, puede estar mal el país, así como en el tiempo de Elías, pero hasta los cuervos al que tiene el evangelio le llevan comida y nunca les falta nada, ni agua les falta, porque tiene el evangelio. Pueden estar en medio de gran persecución como Noé, pero aún así construye un arca, mejor dicho, que todos puedan ver, que todos puedan ver. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, ese es el evangelio, lo restaura todo. Vamos a terminar con esto. Dice así, dice Lucas, perdón, que es que estoy un poco maluquito, pero aquí vamos. ¿Qué escritura les había dado, perdón? En Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, Marcos versículo 10, 29. Marcos capítulo 10, versículo ¿qué? 29. 29. Ok, leámoslo desde el versículo 18, 28, leámoslo todos. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mire, eso toca arrancarlo también, amén. No hacemos las cosas. Pedro estaba aprendiendo, así que ese no era el carácter de un discípulo verdadero. Pedro se le estaba arrancando todo eso. Él estaba diciendo, Señor, nosotros lo hemos dejado por todo por ti, ¿qué nos vas a dar? Dice el versículo 29, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahí, anote eso, haga el círculo, porque muchos piensan que las recompensas solamente van a ser en el reino de los cielos. No, dice ahora. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora, Ahora. ahora. Exactamente. Entonces dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Ahí está la respuesta. Así que el evangelismo restaura todas las cosas. Es el sistema de parte de Dios. Es el único camino para cambiar al mundo. Es lo que Jesús testificó y dijo, son las bendiciones. El evangelismo les va a entregar las bendiciones. Diga conmigo, el evangelismo tiene bendiciones. Por eso, el Antiguo Testamento dice que el que gana almas es sabio. Es sabio. ¿Y por qué es sabio? Piense, cuando usted empieza a ganar almas y a ganar almas y a ganar almas, todo va a empezar a cambiar. Porque es sabio lo que usted hace. Y además, usted sabe que le está sirviendo a Dios, al dueño del oro y la plata. No le va a faltar nada. Usted va a empezar a llevar el evangelio. Aquí les voy a mostrar por qué es sabio el que predica el evangelio. Primero, porque es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios. Segundo, porque es el plan de Dios. Es su plan. Ni siquiera es el mío. Tercero, porque el evangelismo está acompañado de las bendiciones que les acabé de nombrar. Se van a encontrar personas en el campo que están mal de salud, ¿sí? Que sus matrimonios están mal, que sus hijos están en las drogas, que están a punto de perderlo todo. Se van a encontrar en las calles o en casas personas enfermas de cáncer que tienen muchas propiedades también, tienen tierras, tienen fincas, tienen casas, tienen bodegas. Todo eso Dios lo tiene allá afuera. Y al que empiece a predicar el evangelio, ahí va a encontrar todas las respuestas económicas, va a encontrar todas las respuestas en todas las áreas. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ya tiene preparado. Entonces ahí va a estar el que se iba a morir de cáncer, que tiene 10 bodegas y dice, bueno, hermano, hay que reunir la gente en algún lugar. Agarre esa bodega que tengo allí en tal barrio y reúna a la gente ahí, porque al fin y al cabo me iba a morir y no me iba a quedar con nada de esto. ¿Qué encontró? La respuesta en Cristo también. Encontró la respuesta. El finquero que dice, no, hermano, yo tengo 3 fincas y la verdad mi vida cambió desde que usted me predicó a mí el evangelio. Yo me convertí en la persona más feliz de esta tierra. Ahora entendí que Cristo
Es lo que necesitan todas las personas. Y ese finquero va a decir, bueno, hermano, mire, los cultivos de esa finca, todo lo que salga de ahí, toda la ganancia, eso es para que hagamos la evangelización y para que hagamos las misiones y para todo lo que se necesite, hermano. Ahí está el evangelio. Ahí está el evangelio. Y esto es real. A nuestro pastor principal lo acompañan personas que son empresarios, que conocieron el evangelio y ahora pagan miles y miles y miles y miles y miles y miles y millones de dólares a nivel mundial para que se lleve el evangelio. Yo en la iglesia, aunque ahorita tenemos, no son iglesias muy grandes, pero dentro de la iglesia yo tengo personas que son empresarios, son hombres de negocios y mujeres de negocios, y ellos también, ellos dan la vida por el evangelio dentro de su economía. Ni siquiera es lo mucho o lo poco, es que dan la vida, se devocionan, se devocionan. ¿Estamos aquí todos? Entonces, termino con esto. Okay. No podemos descuidar lo más importante, que es el evangelismo. Es el corazón de todas las iglesias. Es lo que hace palpitar la iglesia. Es lo que hace palpitar la iglesia. Eso es lo que lo hace palpitar. Por eso, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, allí hay una advertencia. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí si no predicar el evangelio! ¡Ay de mí! El apóstol Pablo sabía que no llevar el evangelio era como vivir separado de Dios. ¡Ay de mí! El apóstol Pablo sabía que si no llevaba el evangelio era como vivir enfermo. Era como vivir una vida insípida. Era como vivir en la oscuridad. Por eso el que lleva el evangelio siempre resplandece. Y Lucas capítulo 9, versículo 26. Debemos llevar el evangelio porque las personas están siendo destruidas por los demonios. Están siendo destruidas. Allí había un gadareno. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Mire, quiero hacerle esta pregunta para terminar. ¿Alguien quería salvar a ese gadareno? Nadie. Eso es lo más triste. Nadie quería salvar a ese gadareno. Nadie quería hablarle a ese gadareno. Pero Jesús sí tenía el interés en él. Entonces, las personas que están conectadas a la vida y que están vestidos de la imagen de Cristo, miran de una manera muy diferente a los demás. Se interesan por lo que otros no se interesan. Hacen lo que otros no hacen. Y hablan lo que otros no hablan. Ese es el verdadero discípulo. ¿Y qué encontró el Señor Jesucristo en este gadareno? Un gran evangelista que era el que iba a alumbrar la luz del evangelio en toda Decápolis, que es como decir en todo el Tequendama. Así es. Es como decir en todo Córdoba, en todo Sucre. Ese gadareno que estaba endemoniado, apenas encontró con Cristo, se quiso ir con el Señor Jesucristo. Pero mire que me encanta esta historia. ¿Por qué? Porque él quería irse con el Señor Jesucristo y el Señor Jesús le dijo, no, usted no se va conmigo. Pues quién no quería andar con el Señor, ¿cierto? Pero miren el corazón de este gadareno, ni siquiera se ofendió, ni siquiera se puso a hacer pataletas, ni siquiera tenía sus propios motivos. Estaba agradecido de que Cristo le hubiera dado todas las respuestas de su vida. ¿Y qué hizo? Se fue a su casa y a los suyos a contarle las grandes cosas que el Señor Jesucristo había hecho con él. Así mismo tenemos que hacer nosotros. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que reciban mucha gracia a través de esta enseñanza. Vamos a orar.